Quizás solo sea un experimento político para no perder votos. Quizás sea que la izquierda quiere frenar a la ultraderecha incluso renunciando a sus propias ideas. Quizás sea una corriente política que se abre hueco en tiempos de crisis de identidad. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. La nueva tentación xenófoba de la izquierda. Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. En el Reino Unido gobierna desde hace un año el Partido Laborista, que acabó con un largo periodo de 14 años de gobiernos conservadores durante los que se aprobaron algunas de las medidas más restrictivas contra los migrantes. Se coció el Brexit con una de las ideas fuerza centrada en cerrar fronteras y creció hasta hacerse inmensamente popular un partido abiertamente xenófobo, como el UKIP, hoy llamado Reform, pero bueno, liderado desde entonces por la misma persona, Nigel Farage. Toda esa tendencia había terminado, parecía, con la victoria de los laboristas, que consiguieron un triunfo histórico, su mayoría absoluta más holgada, y ese resultado fue visto como un alivio para la izquierda europea desconcertada ante el auge de la extrema derecha. Un año después, sin embargo, Keir Starmer, el primer ministro británico, esa gran esperanza para los partidos progresistas europeos, ha dicho esto. Durante mucho tiempo, dice Starmer, ha sido muy fácil para la gente llegar al Reino Unido, meterse en la economía sumergida, permanecer aquí ilegalmente. Y francamente, hemos sido demasiado cuidadosos al decir determinadas cosas que son muy ciertas. Starmer estaba diciendo en voz alta algo que había dejado por escrito más explícitamente el día anterior en una tribuna que publicó en un periódico británico, en la que afirmaba que la izquierda se ha equivocado con la inmigración. Esta idea poco a poco gana terreno en el debate europeo. Nos da pie para hablar de algo que no es nuevo, que no ha nacido en el Reino Unido, pero que tiene nuevas manifestaciones. Es la tendencia de la izquierda a darse por vencida ante los discursos contrarios a la inmigración, a comprar el discurso y el marco mental de la ultraderecha, que le come terreno en gran parte de la opinión pública y del electorado. Vamos a Reino Unido. María Ramírez, hola. Hola, muy buenas. María Ramírez es mi compañera del diario.es, corresponsal internacional, vive en Reino Unido, en Oxford. María, lo primero que quiero hacer es entender un poco el background de Starmer, porque si no me equivoco, si no recuerdo mal, él venía de un ámbito que tiene que ver con los derechos humanos, con la parte más social del laborismo. Sí, sin duda. Starmer, su principal carrera fue como abogado, especialista en derechos humanos y en derecho europeo. Estaba cercano a Corbyn en algunos aspectos, de hecho fue aliado de Corbyn durante un tiempo, fue una de las voces más claras en la oposición al Brexit dentro del Partido Laborista, que también estaba un poco dividido, y en general digamos que su experiencia tanto profesional, personal, era más bien abierta a Europa, abierta al mundo, pero estamos viendo otra cosa desde que es primer ministro. ¿Qué estamos viendo? ¿Con qué ejemplos hacemos entender a la gente que el Partido Laborista está apretando, está proponiendo medidas restrictivas en materia de inmigración? Sí, es verdad que algunas de las medidas de los últimos gobiernos conservadores pues se han revertido. Starmer, nada más llegar, por ejemplo, canceló los planes estos un poco bizarros de extraditar a Ruanda a peticionarios de asilo de otros países, que estaba intentando el gobierno conservador desde hacía años. Y bueno, también algunas cosas como más radicales, por ejemplo, salirse de la Convención Europea de Derechos Humanos, esto Starmer lo paró. Pero, en cambio, sí que se ha quedado con otras políticas del gobierno Sunak. Por ejemplo, limitar la reunificación familiar con más requisitos. Esto es una cosa concreta y que está afectando a mucha gente. Y realmente Starmer está proponiendo ahora ir más allá, o sea, limitar los derechos de los refugiados, también para que traigan a sus familias, refugiados que ya han recibido el asilo, endurecer por los requisitos de los visados para los estudiantes, para los empleos. O sea, estamos hablando de la parte de la inmigración legal, regulada. Y hay cosas, pues por ejemplo, que ahora lo que
tú tienes que esperar normalmente 5 años para recibir un permiso indefinido de residencia en el país, pues ahora que tengas que esperar 10 y a partir de ahí es cuando puedes pedir la ciudadanía. Y esto es algo pues que no habíamos visto ni siquiera con el gobierno conservador último de Sunak. Esto es en lo concreto. Y luego está, me parece también muy interesante, lo discursivo, que también tiene un valor, porque es como la argumentación que das para poder hacer algo, ¿no? Construye también ideología dentro de tu propio círculo de votantes, ¿no? ¿Cómo explica Starmer este nuevo rumbo? Claro, Starmer, de hecho, un poco antes de que Pedro Sánchez estuviera aquí defendiendo un poco el argumento contrario en Londres, en una conferencia que hubo de progresistas, pues ya dijo que la izquierda se ha equivocado, que se explota a los inmigrantes y que por lo tanto no debe ser visto como una riqueza económica el hecho de que vengan inmigrantes. Este argumento de que vienen los inmigrantes, se explotan y se bajan los salarios, esto en el Reino Unido por lo menos no se produce, pero utilizando este argumento, Starmer siempre habla de que la clase trabajadora, obrera, está en contra de la inmigración y que hay que escuchar los problemas que tienen las comunidades. O sea, él lo pone como ponerse de parte de la clase obrera y trabajadora. Esta es su justificación. Bueno, y lo que está detrás es que en el Reino Unido, pues sí que hay, desde hace años, antes que Starmer, antes que el Brexit, extendida una reticencia a los extranjeros. A veces de una forma más inofensiva, te consideran distinto, otro, ¿no? Por el acento, y otras pues de manera más agresiva también por parte de los periódicos que continuamente publican bulos contra los extranjeros. Y para eso también está Nigel Farage de extrema derecha, para darles plataforma pública. Pues hace poco ha resucitado un bulo que tiene más de 20 años de que los europeos del este se comen los cisnes en los parques de Londres. Y bueno, esto también se está reflejando en las encuestas, ¿no? Que ahora hay pues una, por lo menos, pluralidad de votantes que está de acuerdo con que ya no haya más inmigrantes y bueno, y la mayoría pues cree que la mayoría de las personas extranjeras aquí son ilegales, cosa que tampoco es verdad. Pues estamos notando un cambio también en la opinión pública, esto es verdad. María, una pregunta un poco complicada, no sé si tiene una respuesta clara, pero ¿cuánto crees que tiene que ver todo esto con una tendencia xenófoba desde la ultraderecha ante la que la izquierda se tiene que reposicionar para no perder votos, porque digamos que por ahora ha perdido esa batalla cultural y es como, bueno, pues ya hablaremos de inmigración cuando cambien las tornas? ¿O cuánto tiene que ver, crees, con una nueva teoría desde la izquierda contra la inmigración que de pronto pues hace que la izquierda sea más nacionalista y más reticente a la inmigración? Sí, creo que tenemos las dos cosas. Está claro que las encuestas Reform, el partido de extrema derecha, es el primero en intención de voto, aunque queda muchísimo para las elecciones generales, que son en 2029, y eso pues presiona a todos los partidos para irse más hacia la derecha, cosa que hemos visto que en realidad no ha funcionado en otros países, pero aquí desde luego está pasando. Pero como dices, hay algo más. O sea, es verdad que los votantes laboristas son los más abiertos a la inmigración, a los extranjeros, pero en la cúpula, en los sindicatos, siempre hemos visto una corriente no especialmente pro-inmigrante. Tampoco Corbyn, ¿no? Que estaba más a la izquierda, pero tenía un poco esta idea de, bueno, los inmigrantes europeos vienen como competencia. En este país, en realidad, esa competencia no existe porque el desempleo es muy bajo y en realidad el problema principal del Reino Unido es la cantidad de población autóctona que no trabaja ni busca empleo porque tiene problemas de salud, otras cosas, ¿no? Pero digamos que este mensaje de no crecemos o tenemos problemas porque hemos estado demasiado abiertos ha calado mucho en todos los partidos. María Ramírez, muchas gracias. Gracias a ti. Hace poco, como nos decía María, Keir Starmer recibió a Pedro Sánchez en Londres. Fue a principios de septiembre. Casualmente o no hablaron de inmigración. Keir Starmer no habló de las políticas de inmigración de España, ni viceversa. De quien sí habla habitualmente Keir Starmer es de otro gobierno socialdemócrata, el de Dinamarca, el que dirige Mette Frederiksen. There are limits
Una líder socialdemócrata que dice que hay límites en cuánta gente puede aceptar Europa, que cree que todo el mundo tiene que reconocer que el sistema actual de asilo está roto y que añade, nuestra población está pagando el precio porque ahora vemos las consecuencias de la inmigración descontrolada en nuestras sociedades. Sí, Dinamarca, ese país nórdico ejemplo para tantas cosas. Una zona de Europa donde había existido tradicionalmente una cultura política, sobre todo en la izquierda, abierta a la inmigración. Un lugar de asilo, de acogida, para inmigrantes que huían de guerras, de violencia, de persecución. Todo eso ha terminado. Franco de Ledone, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Franco de Ledone es autor de un libro que se llama Epidemia Ultra, igual que su podcast, y es un analista de referencia sobre este fenómeno en Europa. Lo decíamos antes, Franco, la socialdemocracia nórdica siempre ha sido un ejemplo de tantas cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, esta es una historia que no aparece de repente, es una historia que podemos encontrar su punto inicial en el 2015, cuando se da, no sé si te acordás de la llegada de cientos de refugiados, ¿no? O de miles de refugiados, y bueno, Dinamarca recibió muchas solicitudes de asilo, y en ese momento el gobierno decide armar una política muy restrictiva. Era un gobierno que todavía no era el socialdemócrata, y implanta una legislación bastante difícil, ¿no? Para la gente que llegaba, donde esas restricciones se hacían evidentes en esas políticas públicas, y lo que llamó la atención es que ese tipo de política era acompañada también por la oposición, en ese momento la socialdemocracia. Y lo que se da ahí con el tiempo y con esos apoyos es lo que se conoce como un cambio de paradigma. Casi todas las fuerzas políticas deciden que Dinamarca tenía que tener esa visión restrictiva respecto de la migración y de cómo tratar ya a los migrantes que ya estaban previamente en Dinamarca. Y lo que sucedió fue que en el año 2019 la socialdemocracia efectivamente llega al poder con Mette Frederiksen como primera ministra, y ahí es donde, en lugar de cambiar, que tal vez era lo que se podía llegar a esperar de un gobierno socialdemócrata, lo que se hace es continuar y profundizar la política que ya llevaban adelante el Partido Conservador cuando estaba en el gobierno. Los socialdemócratas se presentan en 2019 y ganan. O sea que no solo se presentan y ganan, sino que gobiernan y revalidan ese apoyo. ¿Con qué ejemplos concretos podemos entender cuál es la política socialdemócrata danesa de inmigración que no ha sido contestada con un voto de castigo desde la izquierda, sino revalidada? Claro, a ver, una de las medidas que tal vez la más común, la más típica, es impedir la reunificación familiar, por ejemplo, ¿no? Es decir, impedir que una persona que ya está en Dinamarca traiga a su familia a vivir con ella, más allá de que ya esté asentado y que tenga su propio ingreso económico y demás, ¿no? Tal vez un ejemplo que me llamó mucho la atención es mantener unas leyes que había impulsado el gobierno anterior de otro signo político, que tenía que ver con tener diferentes tipos de castigo para delitos dependiendo del sector de la ciudad donde se vivía. El criterio era que más del 50% de la población sea extranjera y haya un nivel de desempleo alto y demás, y vos cometías un delito en ese lugar, tenías un castigo más alto que si cometías el mismo delito en otro lugar de Dinamarca, ¿no? Uno de los últimos ejemplos que te podría dar era la intención de generar un tratado o un acuerdo con terceros países, se habló de Ruanda, por ejemplo, para que los refugiados vayan en primera instancia a ese tercer país a tramitar su pedido de asilo y eventualmente, si todo eso funcionase, poder ingresar a Dinamarca o ser deportados nuevamente al país de origen. Pero más allá de eso, tal vez un ejemplo muy llamativo es que obligaban a los refugiados que traían pertenencias de valor a vender esas pertenencias para sustentar su presencia, ¿no? Posteriormente en Dinamarca, es decir, despojarlo de sus pertenencias, por decirlo de alguna manera. Franco, saliendo un momento de Dinamarca antes de terminar, y ya sé que esto daría para muchas páginas de tu libro, pero ¿qué otros fenómenos similares podemos tener en el radar en otras partes de Europa y que podamos destacar en esta nueva línea o vieja línea rescatada de izquierda con tentaciones xenófobas? Sí, ese es el gran peligro, ¿no? De que el discurso ultraderechista sea aceptado, sea normalizado, sea visto como una opción de proyecto de país. Y lo que podríamos mencionar es el caso de Sarah Wagenknecht en Alemania, que es una persona que viene de la izquierda postcomunista, del partido Die Linke, una líder muy reconocida, muy carismática, ¿no? Cada vez que está en los medios todo el mundo habla de lo que ella ha dicho
y demás. Y lo que terminó pasando es que se separó de ese partido y armó uno propio, que se llama con su nombre, Bündnis Sarah-Wagenknecht, o sea, la alianza de ella misma. Y entre otras cosas, lo que llama la atención es un discurso muy fuerte contra la inmigración, ¿no? Muy parecido a lo que veníamos hablando de los socialdemócratas daneses, donde ella pone incluso al modelo danés como ejemplo y dice que lo que tiene que ocuparse la política alemana es de los propios alemanes y no de gente que llega a Alemania para aprovecharse de sus recursos y demás. Y lo que llama la atención es que es alguien que viene en todo sentido desde la otra parte del espectro político, ¿no? Pues te pregunto lo mismo que le preguntaba antes a María sobre el Reino Unido. ¿Cómo justifica todo esto el Partido Socialdemócrata desde el punto de vista de los argumentos? ¿Cómo se vende esto compatible con una teoría general de justicia social en la izquierda? Bueno, eso es interesante porque el discurso que plantean es una visión nativista de cómo tiene que estar definida una sociedad. Es decir, una visión donde lo que más importa es el origen étnico de una persona. Entonces, el gobierno socialdemócrata lo que termina por contarnos es que los problemas se solucionan a partir de impedir que los recursos disponibles vayan a parar a las manos de migrantes que no son parte de esa sociedad. Y lo que termina sucediendo es que se termina reforzando esa visión del mundo. Es decir, que con el objetivo de impedir que fuerzas ultraderechistas que tienen esa visión del mundo lleguen al poder, lo que hacemos es proponer esa visión del mundo, con lo cual el resultado termina siendo el mismo, ¿no? Franco de Ledone, autor de Epidemia Ultra, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Seba Calzados han digitalizado sus negocios. Con la ayuda del Kit Digital te pone al alcance tecnologías que tienen otras empresas que son más importantes y te ayuda el acceso a esa tecnología. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.